Muy buenos días, nos encontramos aquí con los estudiantes de cuarto de básica en la asignatura de estudios sociales con la clase número 17. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que al ver el icono sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema 4.2 de nuestra unidad, ¿no? Que se titula El Ecuador, país pluricultural y multiétnico. Eh, Nosotros hemos escuchado en varios medios, en la prensa, hemos visto por ejemplo en los libros, y tal vez en las noticias, que el Ecuador es un país eh, sumamente pluricultural. ¿A qué se refiere? Pues que dentro del país existen varias culturas que conviven y que aportan con sus creencias, con su historia, con sus saberes al desarrollo de la identidad nacional. Justamente Ecuador se caracteriza por eso. Y para ello vamos a empezar conociendo la definición de lo que es un grupo étnico. Y un grupo étnico, como vemos aquí en pantalla, se define como una agrupación o conjunto de individuos que comparten ciertas características que les permiten identificarse. También comparten lo que es una historia en común y tienen vínculos con un territorio donde ellos viven, ¿no? Estos grupos étnicos también son conocidos como etnias. En el Ecuador hay varias etnias, varios grupos reconocidos con su propia historia, sus propias creencias. Entre ellos podemos nombrar a lo que son los indígenas. Dentro de los indígenas podemos nombrar a las nacionalidades indígenas y los pueblos indígenas, que se conocen en la Constitución, como grupos de personas o colectivos de personas que tienen una identidad étnica, la cual está basada en su propia cultura e historia, lo que les define como pueblos autóctonos, pueblos originarios, pueblos ancestrales de este país. Los derechos de estos grupos están reconocidos dentro de lo que es la Constitución del año 2008. En el año 2010, cuando se realizó el último censo de población y vivienda, en ese entonces los indígenas en total representaban 7% de toda la población. En el caso de los indígenas, pues en el caso del idioma específicamente, ellos tienen el castellano como idioma oficial, igual que nosotros. Sin embargo, también están presentes en otros idiomas, sus propios idiomas que forman parte de sus costumbres, de su historia ancestral. Muchos utilizan el quichua, por ejemplo, el shuar y otros idiomas ancestrales que son de uso oficial para ellos también, junto con el castellano, y está reconocido esto también en la ley. En el caso de nuestro país, Ecuador, los grupos étnicos indígenas se identifican en 13 nacionalidades, 13 nacionalidades indígenas, con sus propias creencias, sus propias costumbres, inclusive su propio idioma. Dentro de estas 13 nacionalidades también hay pueblos, específicamente pueblos dentro de la nacionalidad quichua, que mantienen su propia identidad de acuerdo a varios factores, compartiendo el uso del idioma, en este caso quichua, como un elemento en común. Hablemos ahora del grupo, digamos, el grupo más extenso que conforma la población del Ecuador, que son los denominados mestizos. ¿Qué son los mestizos? Pues bueno, a ver, la palabra mestizo hace referencia a aquellas personas, no estamos hablando de personas, que tienen un origen, o sea, progenitores, padre y madre, que son de diferentes culturas o de diferentes etnias. Hubo un mestizaje, un cruce, una unión de ambas culturas, de ambas etnias, los cuales pues, dependiendo de la persona también cómo se autoperciba o cómo se ve a él mismo, puede considerarse un mestizo o puede considerarse como
perteneciente a una de las etnias, es decir, la etnia donde proviene el padre o la etnia de donde proviene la madre. Esto también es bastante subjetivo porque depende de la autopercepción, depende de cómo uno se identifica. En el caso de el Ecuador, en el año 2010, en el último censo, la mayor parte de la población se identificó como mestiza, ocupando el 72%, siendo el grupo poblacional, pues, étnicamente hablando, más grande. Tenemos aquí otro grupo muy importante que son los afroecuatorianos o afrodescendientes, cuales obviamente pues son descendientes de los esclavos africanos en tiempos de la colonia. Aquí específicamente en el Ecuador, los primeros afroecuatorianos llegaron a partir del siglo XVI, los cuales llegaban a trabajar en las diferentes plantaciones y minas, eran traídos de otros lugares como una mano de obra eh, barata, sumamente barata, porque pues se practicaba la esclavitud, ¿no? Algo que obviamente ya con el tiempo se fue volviendo. Vamos a ver qué más sucedió con este grupo. Luego, ya varios años después, específicamente en el año 1533, los primeros movimientos que buscaban la libertad de este grupo étnico se dieron, y estos, digamos, los esclavos liberados buscaban un territorio para poder asentarse, para poder prosperar, y el cual poco a poco también se convirtió en un refugio para otros esclavos en otros lugares que habían pues huido, habían abandonado esta vida tan injusta y buscaban un mejor porvenir, y al ver esta comunidad básicamente de esclavos liberados pues se quedaban allí, ¿no? Ese territorio hoy en día en el Ecuador se lo conoce como la provincia de Esmeralda. La situación de los afrodescendientes fue, no fue fácil al principio, porque la esclavitud continuaba oficialmente y llegó a ser considerada oficial hasta el año 1850. Y mucho más allá de eso, a pesar de que a partir de ya después de ese año se volvió la esclavitud, este grupo ha sufrido y sufre todavía eh, lo que es la discriminación, el racismo, situaciones que pues evidencian todavía está la presencia de algún sentimiento negativo contra los integrantes del CAE. En lo referente a la ubicación de los afrodescendientes, el 70% de ellos se ubica en lo que es la provincia de Esmeralda, y el 30% restante se encuentra distribuidos en otras provincias, por ejemplo en Imbabura y Carchi, principalmente lo que es el Valle del Chota. Pero actualmente se puede decir que están repartidos por todo el Ecuador, porque hay presencia de afrodescendientes o afroecuatorianos en todo el territorio. Vamos a finalizar esta clase sobre los grupos étnicos del Ecuador hablando de los montubios. Los montubios son mestizos, básicamente se consideran mestizos, pero con un origen campesino, con dedicación a las actividades del campo y la ganadería, por lo general. Donde habitan los montubios, pues por lo general también habitan en las zonas rurales de las provincias de la costa. Se distribuyen por lo que es la provincia de Guayas, entre los ríos, entre el Oro, Manabí y otras zonas que tengan acceso a territorios de la costa, y se encuentran pues repartidos básicamente a lo largo de este sector, ¿no?
Hablando de números, los montubios representan al segundo grupo poblacional del Ecuador. Ellos se ven a sí mismos como personas muy trabajadoras y muy amantes a las actividades del campo. Debido a esto, pues tienen vocación para estas actividades y su destreza en domar caballos es reconocida a nivel nacional. El conocido rodeo montubio. El rodeo montubio es una de las actividades que ellos practican, que las peleas de gallo. Y algo muy característico de su cultura son los llamados amorfinos, que son básicamente versos, en forma muchas veces de canción inclusive. Estos versos, los amorfinos, tienen su origen en la provincia de Manabí y se ha ido extendiendo por todo el territorio donde se encuentren integrantes de este grupo étnico, lo que son los montunos. Estos amorfinos por lo general estaban dedicados a cantar cuestiones, por ejemplo, sobre el amor, el trabajo, entre otras cosas. Y bien, con esto termina lo que es la explicación, la breve explicación de los grupos étnicos en el Ecuador. Nos toca un taller con 10 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro del material de la clase. Vamos a desarrollar las preguntas en este momento en la pizarra. Bien, aquí tenemos ya desarrollado el taller número 24 con fecha del 12 de noviembre. Recuerden por favor aquí en la clase eh, un error, un error de escritura. Se fue 5 de noviembre en vez de poner 12 y se fue 23 en vez de 24. Por favor corrijan, esta es la fecha y el número de taller correcto. Y aquí ya está resuelto el taller en su totalidad. Las 10 preguntas con las respuestas que han sido extraídas del material de la clase que ustedes ya lo tienen. Entonces terminamos la clase de hoy. Esperamos, nos quedamos aquí pasando nuestro portafolio y despedimos esta grabación. Nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente.